La bandeja de chiles rellenos todavía estaba tibia bajo el aluminio cuando empujé la portezuela lateral con la cadera. Las bisagras chirriaron un poquito, pero nadie se dio cuenta. En el arriate había un dinosaurio de plástico olvidado con la cabeza hundida en la tierra húmeda por la lluvia de la tarde. Lo salté con cuidado. Los domingos siempre dejaban la puerta de la cocina abierta. Se atascaba si jalabas fuerte. La abrí despacito sin hacer ruido en el vidrio. Cedió con un susurro. El pasillo olía a limón con cloro y comino recién molido. Primero escuché la voz de Marlon, baja distraída. Luego la de Cassandra, más filosa. Ya ni revisa atrás del coche. Ya corté los frenos. Mañana es su funeral. La bandeja se ladeó en mis manos. No me moví. Marlon soltó el aire. ¿Estás segura de que va a manejar una pausa? Siempre maneja los lunes. Parpadeé una vez, luego otra. El corazón no me latía rápido. Se me había caído hasta el fondo del pecho. Los chiles se acomodaron bajo el aluminio. Afirmé la bandeja. Mi pulgar apretó la esquina y abolló el metal suave. Cassandra caminó hacia la sala. Retrocedí 3 pasos y giré. Mis zapatos no hicieron ruido en el tapete. Afuera, el aire fresco de la primavera me rozó la mejilla, demasiado suave para creerle. Dejé la bandeja en la mesa del patio todavía con manchas de pintura, de dedos y migajas. El olor a queso ricota caliente flotaba en el aire. Cuando llegué al coche, las llaves se sentían ajenas en mi mano. No abrí la puerta. Miré por la ventanilla del conductor hacia los pedales, el freno, el que ella pisaba. Retrocedí y saqué el celular. Taller Thatcher contestaron con voz ronca. Me llamo Mireya Quintero. Necesito una grúa en la esquina de Jacaranda y Quinta. Ya. Falla el motor, no los frenos. Un silencio largo. Mando a alguien en 15 minutos. 2 horas después, el coche ya no estaba. Vi cómo la grúa doblaba la esquina desde la banqueta, junto al alto, con el suéter cerrado hasta arriba, aunque la noche estaba templada. No me vieron entrar, pero yo sí los vi. Y la ilusión a la que me había estado aferrando, esa que decía que todavía éramos familia, se fue remolcada justo detrás de ese coche. Esa noche la casa se sentía demasiado callada, de esa calma que no consuela, que solo te hace escuchar todo lo demás, el tic-tac del reloj de la cocina, el zumbido del refri, el roce de mis pantuflas contra el piso de madera a cada paso. Me senté en la mesa del comedor y abrí mi agenda, la misma de piel café, que uso desde antes de que Marlon terminara la prepa. Las hojas estaban suaves de tanto usarlas, las esquinas dobladas. Los martes y viernes de recoger al niño estaban marcados con azul. Al lado mis recordatorios, lonche examen de mates botana para el taller. Pasé al fondo donde guardo los recibos. Las compras del súper promedio, 800 a 1000 pesos por semana. La factura del profe de matemáticas, pagada mes con mes, 8000 en el último trimestre. El comprobante amarillo del techador, 90,000 pesos, pagados de una vez con cheque de caja. Ese techo goteaba justo encima del mueble de las especias de Cassandra el otoño pasado. Me llamó llorando. Ni lo pensé. Mis dedos se detuvieron en el siguiente papelito, una foto de una tarjeta de cumpleaños. Recordé meter el cheque, cerrar el sobre con una calcomanía dorada. 20,000 pesos. Le dije a Cassandra que era para lo que te haga feliz. La encontré la semana pasada, rota por la mitad, tirada en la basura de la cocina, junto a uno de mis recipientes de vidrio vacío, enchilastrado sin lavar. Abrí la laptop y entré a mi banca en línea. El cursor parpadeaba mientras cargaba la página. Tecleé despacio con calma. Desplazar. Filtrar por beneficiario. Resaltar totales. En los últimos 8 meses había mandado o cubierto 230,000 pesos en nombre de mi hijo y su esposa.
Imprimí la hoja y vi cómo la impresora trazaba mi error en números negros y limpios. Ni un gracias, ni una disculpa, ni una llamada después de que dejé la bandeja. Solo silencio. Tomé el celular. La agencia de clases contestó al segundo timbre. Les dije que cancelaran los pagos recurrentes con efecto inmediato. A las 9 de la mañana siguiente llamé a la aseguradora. El señor al teléfono me preguntó si estaba segura. Segura. Quiten a Cassandra Mendoza del seguro médico. Ya no califica. Dudó, luego confirmó. Le pedí que me mandara el documento actualizado al correo antes de colgar. Cuando llegó el mail, lo miré un rato largo. Una sola línea destacaba personas aseguradas. Mireya Quintero. Antes eran 3 nombres, ahora solo 1, y no me dio pena. Me sentí limpia. Fría tal vez, pero limpia. Cerré la laptop y volví a tomar la agenda. El próximo martes seguía marcado, pero esta vez lo dejé en blanco. El taller Thatcher quedaba detrás de una fila de postes con banderas desteñidas, todas enredadas por el viento. La campanita sonó cuando entré. Una muchacha detrás del mostrador me dio una sonrisa tensa antes de perderse en el taller con una tabla. 10 minutos después, un hombre en overol, manchado de grasa, abrió la puerta con el hombro limpiándose las manos con un trapo azul. «Usted es la del Honda Civic del domingo por la noche», asentí. Me hizo señas para que lo siguiera. El Civic estaba arriba en el gato sin llantas delanteras. Señaló debajo del chasis, donde una manguera negra delgada se enroscaba como vena. Su manguera de frenos no se rompió por vieja ni por óxido. La cortaron. Limpio, ni un borde rasgado. Alguien sabía exactamente dónde. Se agachó y prendió la linterna del celular. «Mire aquí, esta marca no es herrumbre. Es presión como navaja o cáter. Tuvo suerte de no manejarlo. No hubiera parado». Mis dedos se cerraron más fuerte alrededor de la correa de mi bolsa. Se levantó y me pasó una tabla con la hoja ya impresa. Lo puse por escrito, con fecha y firma. «Puede llevarlo o le mando copia por mail». «Las 2 cosas», asintió. «¿Foto también, sí?» Alzó un poco las cejas, tomó la foto y me la mandó al correo que le di. Vi cómo se iluminó la pantalla un momento después. En casa, abrí una carpeta en el escritorio y la renombré. «Si algo me pasa». Ahí guardé la foto, el reporte del mecánico y el mensaje de voz de la grúa, confirmando la hora de recolección. Luego abrí los archivos de propiedades. La escritura de la casa en Avenida Cruz Verde, la de Marlon y Cassandra estaba ahí. Yo había dado el enganche, así que la hipoteca iba a nombre de los 2 mío y de mi hijo. Pero al abrir la copia digital más reciente, algo cambió. Los campos de propietario ahora decían Marlon Quintero y Cassandra Mendoza. Ni rastro de mí. Revisé la fecha de registro. Hace 6 semanas. Sin llamada. Sin aviso. Sin explicación. Respiré hondo aunque no quisiera. Pasé a los registros de vehículos. El Camry que le regalé a Marlon la primavera pasada, título limpio, tanque lleno, llantas nuevas, ya no aparecía. Vendido en junio. Nunca me dijo. No necesitaba teorías. El rastro en papel bastaba. No solo querían borrarme de sus sentimientos. Me estaban quitando de todos los documentos uno por uno. Y ahora lo habían intentado con una manguera de frenos. Acerqué la agenda y abrí el martes que estaba en blanco. Ya no lo estaba tanto. La luz de la tarde del viernes entraba por las puertas de vidrio de la primaria Camino del Pino, calentando los azulejos beige del vestíbulo y brillando en un frasco de mentas junto al mostrador. Llegué temprano para dejar una bolsita de libros para que Tadeo leyera el fin de semana un favor sencillo, parte del ritmo al que todavía no había renunciado. La recepcionista, una mujer flaca, con flequillo demasiado corto, revisaba las listas de asistencia cuando sonó el teléfono fijo.
contestó sin levantar la vista. «Ay, hola, Cassandra». «Sí, claro». Bajó la voz a ese susurro que la gente cree que disimula, pero solo resalta más. «Sí estuvo aquí. Trajo algo para el niño». Se giró un poco, pero igual se oía todo. «¿Todavía maneja sola?» «Sí, ¿verdad?» «Pensé que habías dicho que ya se le estaba olvidando todo». Una pausa. «Exacto. Mi abuelita estaba igual antes de que le quitaran la licencia. Es peligroso». Soltó una risita baja, como quien confirma un chisme. No hablé. No me moví. Solo dejé la bolsita en silencio sobre el mostrador y salí antes de que colgara. Las rodillas las sentía tiesas. No débiles, tiesas. Como si se hubieran trabado para no dejarme caer. Ya en el coche miré el tablero. Mis dedos se movieron, solos, encendido cinturón retrovisor. Nada mal, nada confundido, nada olvidado. En el semáforo, cerca de la clínica Belmont, tomé una decisión. Giré a la izquierda, en vez de a la derecha. La consulta del Dr. Henson ya iba a media tarde, pero la enfermera de recepción me recordó. Revisó y encontró hueco para evaluación cognitiva el martes siguiente. Pedí todo memoria reciente, razonamiento espacial, funciones ejecutivas. La recepcionista parpadeó. Es mucho, la mayoría no pide todo. Yo sí, y lo quería por escrito. Para el viernes siguiente llegaron los resultados sin signos de deterioro cognitivo. Todas las funciones acordes o superiores a la edad. Pedí copia física. Me deslizó el sobre por el mostrador. En casa lo escaneé y lo subí a la carpeta si algo me pasa. Imprimí otra copia y la guardé en una funda plástica dentro de mi bolsa. Si querían sembrar dudas en la cabeza de la gente, les iba a costar más trabajo. A la mañana siguiente, saqué el recibo de donación que Cassandra había dejado en mi guantera hace meses, cuando me convenció de donar la mitad de mi vajilla para su brunch de recaudación. Está muy anticuada, dijo. Vamos a modernizar la vibra de la cocina. Ahora me preguntaba cuántas pláticas como esa había tenido. Tiré el papel a la trituradora y vi cómo los dientes se lo tragaban entero. La grabadora estaba en la barra, como si supiera lo que guardaba. Me quedé ahí parada con el bolígrafo destapado en una mano y el café enfriándose en la otra, hasta que al fin le di play. Un segundo de estática. Luego, la voz de Cassandra clara y despreocupada. Ya corté los frenos. Después, una risita. Mañana es su funeral. El aire que salió de mis pulmones no regresó en 10 segundos. No era rabia, ni siquiera dolor. Solo un aplanamiento del sonido a mi alrededor. El reloj encima del refri, el calentador, zumbando en la pared, todo se alejó como si pasara en otro cuarto. No lo escuché 2 veces. Con una bastó. Cuando la tetera hizo clic atrás, ya había pasado el archivo a 3 lugares, una USB que guardé en la guantera, un correo a mi abogada de confianza, la licenciada Shira Wald, la misma del testamento de mi esposo, y una copia en un disco duro, con contraseña dentro de la caja fuerte bajo mi cama. El sábado pasó en silencio. Barrí el pasillo. Regué los rosales. Pagué el predial trimestral 12,600 pesos de mi cuenta de cheques como siempre. Al echar el sobre en el buzón, mis manos no temblaron. El domingo por la mañana no llevé comida, ni chiles rellenos, ni guisado. Fui a su casa con una carpeta en el asiento del copiloto y nada más. Cassandra abrió la puerta, todavía secándose el pelo con una toalla. Traía puestos esos aretes de perlas que siempre usa para las fotos. Atrás en la cocina vi a Marlon metiendo palitos de queso en el lonche de Tadeo como si fuera un día cualquiera. ¡Ay!, parpadeó Cassandra. Pensamos que ya no te sentías bien para manejar. Abrió más la puerta esperando. No entré. Solo le extendí la carpeta. Bajó la vista. ¿Qué es esto? No contesté. Pasó la primera hoja. Una transcripción impresa. Resaltado. Ya corté los frenos.
La siguiente, la foto del mecánico, primer plano del corte, con fecha y firma. Última página, nota breve del oficial Landry, confirmando que el caso estaba registrado. Le tembló un poco la mano al intentar volver a la primera hoja. Vi cómo sus pupilas saltaban. ¿Nos grabaste? No parpadeé. No asentí. Solo la miré y esperé. Atrás Marlon dio un paso. ¿Qué es esto? Me di la vuelta sin contestar. Cassandra gritó detrás de mí con la voz estirada. Lo estás entendiendo mal, es el contexto. Seguí caminando. No me siguió. Cuando llegué al final de la banqueta, la puerta ya estaba cerrada. La carpeta ya no estaba en mi mano. Y por primera vez no me sentí como la que quedaba afuera. Estacioné 2 casas más allá. El aire olía a carne asada y a eucalipto recién regado tibio con el último sol del fin de semana. Se oían risas del patio trasero, tenedores, chocando copas de vino, el chillido agudo de un niño. Momento perfecto. Los oficiales me esperaban en la banqueta, relajados pero atentos. El oficial Landry acomodó su cinturón al verme acercarme y me saludó con la cabeza. Lista asentí una vez y abrí camino. Cassandra abrió con su sonrisa de anfitriona, todavía con el delantal puesto y una mancha morada en la manga. ¡Ay! La voz se le quebró. ¿Pasa algo? Atrás las luces del comedor iluminaban una mesa larga. Servilletas de tela, pilas de platos de postre, 6 adultos sentados callándose poco a poco al voltear. Entré sin que me invitaran. Los oficiales detrás. Los dedos de Cassandra se aferraron al marco de la puerta. Mireya de verdad no puse la USB en la barra de la cocina, junto al pastelero de cerámica. Algunas cabezas giraron. Las copas se quedaron a medio camino. Nadie se movió cuando saqué del bolsillo del abrigo un pequeño altavoz portátil. El oficial Landry señaló el aparato. Estamos aquí de manera oficial. Proceda. La voz de Cassandra salió clara del altavoz antes de que pudiera interrumpir. Ya corté los frenos. Mañana es su funeral. Un jadeo bajo recorrió la mesa. Sillas rechinaron. Marlon se levantó a medias, boca abierta, pero sin palabras. La voz de Cassandra volvió con risa esta vez. Dije que era poético. No pongas esa cara, solo un empujoncito más y se va. Cassandra avanzó mano extendida. Eso está sacado de contexto. El oficial se puso en medio palma arriba. Señora, retroceda. Se volvió hacia Marlon. Diles era broma. Tú sabes que él no contestó. No parpadeó. Solo miraba el altavoz como si lo hubiera golpeado. Una mujer en la mesa, tal vez su tía, dejó el tenedor sin ruido. Su esposo tomó su mano y, callado, quitó las servilletas de tela de sus regazos. El oficial Landry abrió su libreta. Iniciamos una investigación preliminar. Se les contactará. Nadie será detenido por ahora, añadió su compañero recorriendo la sala con la mirada. Pero les recomendamos buscar abogado. Miré a Cassandra a los ojos. Ya no sonreía, solo respiraba rápido el pecho, subiendo en jadeos cortitos. Mañana les llega la carta de mi abogada, dije, sin gritos, sin amenaza. Me di la vuelta y salí dejando que la puerta se cerrara atrás, no con portazo, sino con un clic suave que retumbó mucho más fuerte. El lunes por la mañana preparé mi café en la calma de mi propia cocina, sin vasos pegajosos de jugo en la barra, sin manualidades a medias por todos lados, solo el zumbido suave del refri y el tic-tac del reloj sobre la despensa. La primera gestión fue congelar la escritura de la casa Mi Casa. Yo había dado el enganche completo hace 9 años. La mensualidad salía de mi cuenta cada mes desde entonces. Cassandra pudo haberle susurrado cambios al oído a Marlon, pero no borró sus huellas. Mi abogada Nadia Ortiz es precisa y rápida. Al mediodía ya estaba congelada la escritura. Nadie refinanciaría ni vendería nada por un buen rato.
Después vino el coche. Marlon lo pidió prestado la primavera pasada cuando se descompuso el de Cassandra. Temporal dijo, pero las placas seguían a mi nombre y la transferencia en la agencia nunca se cerró del todo. Faltaba una firma. Fui al lote con la escritura y el número de serie en mano. El nuevo dueño se vio confundido cuando le entregaron las llaves, pero legalmente el coche seguía siendo mío. Lo manejé hasta la casa donde vivía, antes de todo esto, la de mi hermana Sally, con sus geranios tercos floreciendo al borde del porche. Lo estacioné bajo el tejabán, como si nunca me hubiera ido. El miércoles mandé una factura. Renta de 10 meses calculada al promedio del condado. Servicios luz, agua, gas e internet, más las clases particulares que cubrí cada martes y jueves sin falta. Total 240,000 pesos. La adjunté a una carta notariada y la envié certificada. Cassandra la abriría. Ella siempre abre el correo primero. Esa misma tarde fui a la cooperativa de crédito. Retiré 160,000 pesos del fondo educativo que abrí para mi nieto, ese que Cassandra nunca reconoció, pero del que preguntaba seguido. Lo pasé a un fideicomiso privado a nombre de él bajo mi control. Acceso bloqueado hasta los 21 años. Dejé el resto intacto. Se lo merece. Después vino la casa de empeño. Un localito en la calle Rixby, entre una lavandería y un restaurante cerrado. El señor detrás del mostrador parpadeó cuando le mostré el número de boleta. Me acuerdo de esta caja, murmuró. Oro de verdad y sentimiento también. Me la entregó sin preguntas. Adentro la bolsita de terciopelo todavía guardaba mi anillo de bodas. La parte interior de la alianza estaba suave de tanto usarla. Me lo guardé en el bolsillo del abrigo y no dije más. Sin anuncios. Sin enfrentamientos. Esa tarde me senté en el porche de Sally y vi cómo el sol estiraba las sombras en el jardín con la brisa trayendo olor a cempasúchil y algo horneándose en la casa de al lado. No llamé, no avisé, solo empecé a vivir como si ya se hubieran ido. La servilleta estaba doblada 2 veces tan chiquita que cabía en la palma de mi mano. La encontré en el bolsillo del abrigo, después de bajarlo del coche y acompañarlo hasta la entrada de la escuela, donde las banderas ondeaban suaves y los demás niños corrían hacia adentro. No dijo nada. Solo me abrazó 1 segundo más de lo normal antes de correr a alcanzar a sus amigos. La abrí sentada en el coche estacionado con el motor todavía encendido. La letra era irregular, letras grandes y decididas, marcadas fuerte en el papel. No le creo a mamá. Vi cuando tiró tu comida. Dice que estás enferma. Pero yo no creo que lo estés. Se me atoró el aire en el pecho. La leí otra vez más despacio con los ojos que picaban. Cuando sonó la campana de salida, yo ya estaba estacionada del otro lado del patio, detrás del viejo árbol de amate que todavía no podan. Me vio al instante y corrió con la mochila brincando. No hablamos hasta llegar a casa de Sally. Le serví jugo de naranja en uno de los vasos azules que le gustan su nombre, escrito con plumón ya medio borrado en el borde. Se sentó en la mesa, pateando el aire, mirando al suelo. Su voz apenas salió. Dijo que la carne que trajiste estaba mala, pero yo la vi tirarla antes de que alguien la probara. Mis manos se cerraron alrededor de la jarra. Me dijo que ya te olvidaste cocinar, añadió, y que ya no manejas. Pero luego llegaste, y no estabas rara ni lenta, estabas tú. Me agaché junto a él, una mano en la mesa, la otra acomodándole el pelo de la frente. ¿Tú crees que estoy enferma, mijo? Sacudió la cabeza rápido. Tú eres más lista que ellos. Lo abracé fuerte sus bracitos, apretándome con todo. Su respiración salía en pufitos contra mi cuello. ¿Puedo seguir yendo a tu casa cuando salga de la escuela? Me separé un poco. Lo miré a los ojos claros y grandes como los de su papá cuando era chico. Siempre le dije,
pero no a través de sus mentiras. Asintió valiente, de una forma que ningún niño debería tener que serlo. Esa noche agregué una línea nueva a los documentos del fideicomiso tutela contingente sujeta a evaluación, y luego abrí el archivo que titulé Custodia Futura. Pasaron 4 meses. El frío ya se había ido de los campos. Mis tulipanes empezaban a asomar la cabeza tercos y brillantes, y Cassandra me demandó por difamación. Los papeles llegaron en un sobre azul marino con filo plateado, educado, pulido, absurdo. Adentro acusaciones de calumnia, daño a la reputación, daño emocional. Palabras para herir de regreso, como si yo hubiera tirado el primer golpe. Me senté en la mesa de mi cocina y desplegué todo como si armara una colcha. Reporte policial. Declaración firmada del mecánico. El archivo de audio quemado en 3 memorias distintas. Mis evaluaciones médicas. Y la servilleta de mi nieto. La había laminado. La sala estaba revestida de madera de caoba. Aire fresco, pulido, lleno de murmullos. Cassandra iba de crema. Sus aretes brillaban bajo las luces fluorescentes. Marlon no me miró. Se quedó tieso junto a ella como hombre que espera volverse invisible si se queda quieto. Ella subió al estrado primero. Serena. Ensayada. La quería como a una madre, empezó manos juntas con suavidad, pero se volvió paranoica. Decía cosas terribles, de mí, de mi familia. El abogado asintió. ¿Y qué cosas eran esas? Me acusó de querer hacerle daño. Era inconcebible. Asustó a los niños. Mi abogada se levantó. Su señoría, quisiéramos reproducir un clip de audio breve. El juez acomodó sus lentes. Adelante. La sala se llenó con la estática leve del taller. Luego ya corté los frenos. Claro, inconfundible. Cassandra no se movió. Entonces el juez lo preguntó, directo, sin pausa. En algún momento pronunció usted las palabras de este archivo de audio. Sus labios se abrieron. No salió sonido, solo aire. El juez esperó. Parpadeó. Yo no recuerdo. Niega que la voz sea la suya. Silencio. Me puse de pie. Tú dijiste que yo ya no debía manejar, que era un peligro, que me estaba deslizando, pero lo único que se deslizaba en esa casa era tu máscara. Y el único peligro era tu codicia. Nadie rió, nadie jadeó. Fue peor. Me creyeron. La sonrisa de Cassandra se quebró primero. Luego le temblaron las manos. Y después el caso se deshizo hilo por hilo hasta que solo le quedó silencio y papeles. Salimos antes de que desocuparan la sala. Tomé la mano de mi nieto. Sus dedos estaban pegajosos de jugo. Los míos firmes. Nadie fue al juzgado cuando leyeron la sentencia, sin prensa, sin declaraciones. Solo silencio del lado de Cassandra y el clic del bolígrafo de la secretaria contra su tabla. Perdieron. La demanda por difamación se derrumbó bajo evidencia demasiado clara para torcer. El fallo del juez fue firme intención maliciosa, acusaciones falsas y patrón de conducta coercitiva. En la semana apareció una mudanza frente a su casa, sin despedida, sin disculpa, solo cajas cargadas en silencio y un letrero de se vende con una agente que evitaba mirarme cuando regaba mis hortensias. Nunca supe a dónde se fueron, pero no necesitaba saberlo. La ausencia era respuesta suficiente. Restauré mi nombre en la escritura de la casa ese mismo jueves. Entré a la oficina de registro con mi carpeta y salí con papeles que por fin coincidían con la verdad. La abogada me estrechó la mano como si acabara de comprar la casa nueva. En casa, saqué el viejo archivo donde mi esposo dejó sus notas, esas pestañitas precisas y márgenes que solo él sabía hacer. Entre instrucciones del jardinero y transferencias bancarias, había una hoja titulada Si algo pasa, su letra firme y azul, confiar en Mireya, usar todo para el niño. No para la nuera. Él siempre vio las cosas antes que yo.
Actualicé el testamento esa misma tarde. La parte de mi nieto quedó en un fideicomiso estructurado desembolso mensual al cumplir 18 sujeto a estudios o aprendizaje. El resto se dividió entre un programa local de alfabetización y una beca pequeña para abuelos solos que crían nietos. No hice fiesta. No publiqué nada. Solo empecé a vivir. La mayoría de las mañanas ayudo en la biblioteca del centro, leyendo en voz alta a niños que no paran quietos. Los viernes organizo un club de jardín modesto. Nada del otro mundo, 4 mujeres, 2 termos y un pedacito de romero que estamos resucitando. Vuelvo a hornear, pero solo lo suficiente para mí. Ya no hay bandejas para gente que sonríe con el cuchillo debajo de la servilleta. Esta tarde saqué a pasear al perro al atardecer. El cielo tenía ese tono lila que toma justo antes de la cena. Al pasar por la calle, donde vino la grúa aquella noche, miré de reojo. La banqueta estaba vacía, el aire tranquilo. Sonreí. La reja de entrada hizo clic al cerrarse detrás de mí. Esta vez le puse llave.